Buenas, mi nombre es Amaris Estrella, matrícula 116-0173. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica. Le vamos a presentar un circuito RLC en paralelo. Esta es una tarea de control de sistema automático. El profesor José Solís es quien imparte. Aquí presentamos el diagrama de un circuito RLC en paralelo, el cual se compone de una fuente de corriente y su IDT, una resistencia, un capacitor y una bobina, los cuales están debidamente nombrados. La fuente de corriente IDT, la resistencia por R, el capacitor por C y la bobina con una letra L. En cada elemento del circuito circulará una corriente. La resistencia pasará una I por la resistencia. En el capacitor, una I por el capacitor. Y en L pasará una corriente por el valor de la bobina. Entonces decimos que por la ley de voltaje de Kirchhoff, decimos que en este tipo de circuito el voltaje es igual en todos los puntos, mientras que la corriente es diferente en cada punto. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff para la corriente, decimos que la sumatoria de todas las corrientes debe de ser igual a 0. Entonces, sustituimos en la ecuación decimos que la ecuación I sub I de T menos la corriente en la resistencia menos la corriente en el capacitor menos la corriente en la bobina es igual a 0. Entonces, la corriente total I sub T es igual a la corriente en la resistencia menos la corriente en el capacitor menos la corriente en la bobina. Decimos de igual manera que el voltaje total va a ser igual al voltaje en la resistencia, y este voltaje va a ser igual también en el capacitor y este también igual en la bobina. Aquí una pequeña descripción de lo que tiene que ver con los voltajes y la corriente en cada elemento mencionado, tanto en la resistencia como en el capacitor y en la bobina. El voltaje en una resistencia va dado por la resistencia por la corriente, y la corriente en la resistencia es igual a 1 sobre la resistencia por el voltaje. En el capacitor el voltaje va a ser igual a 1 sobre el capacitor por la integral del tiempo desde T hasta 0 por la corriente de T más el voltaje. Y la corriente en un capacitor va a ser igual al capacitor por la derivada del voltaje sobre dt. Mientras que el voltaje en una bobina va a estar dado por el valor de la bobina por la derivada de la corriente sobre dt. Mientras que la corriente de una bobina va a ser igual al inverso de la bobina por la integral desde t hasta 0 por el voltaje de t más I. Sustituimos entonces en la ecuación inicial de la corriente, que nos dice que la corriente total es igual a la corriente en R, la resistencia, menos la corriente en el capacitor, menos la corriente en la bobina. Todo con respecto al tiempo. Sustituimos los valores de los voltajes en cada... Sustituimos entonces en la ecuación general, decimos que 1 sobre R B sub T más el capacitor por la derivada sobre dt por el voltaje de T más la corriente en la bobina de T. Debemos sustituir
el voltaje de T en la bobina. Entonces, eso es igual al valor de la bobina por la derivada de la corriente de la bobina sobre dt. Entonces decimos, I de T va a ser igual a 1 sobre la resistencia. Entonces sustituimos el valor de Bt por lo que habíamos encontrado, que es el valor de la bobina por la derivada de la corriente de la bobina sobre dt más C, la derivada sobre dt. Sustituimos Bt por L por la derivada de la corriente de la bobina sobre dt más IL de T. Esto nos da que I de T total es igual a L por C por la segunda derivada sobre dt al cuadrado de IL de T más L sobre R por la derivada de la corriente de L por dt más IL de T. Aplicando la transformada de Laplace, esto nos da I de T es igual a LC por la segunda derivada sobre dt al cuadrado de IL de T más LR por la derivada de la corriente de L sobre dt más IL de T. La transformada de Laplace entonces es LC por S al cuadrado de LS menos la primera derivada de IL en 0 menos IL en 0 más L sobre R por S ILS menos IL en 0 más IL en 0. Sacamos factor común. Decimos que I sub IS es igual a LC por S al cuadrado de ILS más LR por S ILS más ILS. Se procede a factorizar y determinar la función de transferencia. Decimos que I sub IS es igual a la corriente en la bobina por S por LC S al cuadrado más L sobre R S más 1. Decimos que la ecuación de salida va a ser igual a ILS entre IS es igual a 1 sobre LC S al cuadrado más LRS más 1.